¿Qué tal amigos de 9 al cierre? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen todos los sobrevivientes escogidos de la última noche del año y de esta madrugada de Año Nuevo muy intensa. Esperamos que ya se hayan recuperado, que ya estén preparados con el mejor ánimo del mundo para iniciar, aunque usted no lo crea, el 2024. Un 2024 que va a estar muy intenso en todos los sentidos, pero particularmente en uno muy especial. Todos sabemos que en el 2024 se juegan muchísimas cosas importantísimas, como por ejemplo la continuación o no del proyecto de la Cuarta Transformación, porque vamos a tener elección de presidente el domingo 2 de junio del 2024, pero no es el único asunto importante. Todos ustedes saben, porque a través del año estuvimos comentando estos temas, que se van a renovar 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y una cantidad impresionante de diputaciones locales y de presidencias municipales. Entonces, va a ser el 2024 un año muy intenso, pero sumamente intenso, y para que usted tenga una idea muy clara de qué es lo que va a suceder, le vamos a llevar paso a paso por los temas más importantes del año que hoy empieza. Por ejemplo, los comicios del domingo 2 de junio del 2024 serán los más grandes en la historia de México, con un total de 20,375 cargos en disputa, de los cuales 629 serán federales y 19,746, incluyendo 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, serán elecciones locales, así se les denomina a las elecciones estatales. Y claro, ustedes están viendo en pantalla el resumen: 20,375 cargos en juego. A la izquierda vemos los que estarán en la elección federal: 629 cargos federales, un presidente de la República, 500 diputados, que usted sabe muy bien que son 300 de mayoría relativa, es decir, los que se compite distrito por distrito en los 300 distritos electorales del país, y 200 diputados más federales de representación proporcional que se distribuyen equitativamente 5 bloques de 40 en 5 regiones electorales que se conocen como circunscripciones electorales. Cada circunscripción electoral reparte 40 diputados de representación proporcional para un total de 200, que sumados a los 300 de mayoría relativa dan esos 500 diputados federales que usted ve ahí en la pantalla. Estos 500 diputados federales integran la Cámara de Diputados de la Federación. Y si hiciéramos otra ecuación con respecto a este asunto de los diputados, podríamos decir también que en promedio en cada una de las 5 regiones de la República, cada una de las 5 circunscripciones de la República, en promedio se reparten 100 diputaciones, 60 de mayoría y 40 de representación proporcional. Hay también 128 senadurías que estarán en juego. ¿Cómo se reparten las senadurías? Muy simple. En cada una de las 32 entidades de la República, incluyendo la Ciudad de México, se compite por 2 fórmulas de mayoría relativa, es decir, cada partido registra 2 fórmulas de candidato propietario y candidato suplente, 2 fórmulas para competir por 2 senadurías de mayoría relativa. El partido que queda en segundo lugar se lleva la senaduría de primera minoría, es decir, en la elección directa de mayoría relativa van 2 de mayoría y 1 de primera minoría. Son 3 senadurías por estado. Y ya aparte hay una lista nacional de 32 senadurías que se reparten entre todos los partidos de acuerdo con el porcentaje de votación que saquen en el país en la elección de senadores. Con base en ese porcentaje que logren, se distribuyen los 32 senadores restantes. Y ustedes ven en el segmento de la derecha que hay 19,746 cargos en juego en las elecciones locales o estatales, y por supuesto las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno, 9 gubernaturas, se reparten también en esta elección del 2 de junio del 2024, 1,098 diputados locales, y también se van a disputar, escuche usted, 14,429 regidurías que corresponden a un total de
98 municipios en toda la República. Usted sabe que hay municipios grandes que tienen 23 regidores, por ejemplo, y hay municipios muy pequeños en algunas regiones del país que tienen nada más 6 o 7 regidores según la votación que obtengan los partidos. Pero va a ser una elección muy grande. Muchas personas se preguntan, oigan, ¿y por qué cada 6 años la elección es la más grande de la historia? Porque ha ocurrido un proceso muy singular. En varias entidades del país se han ido ajustando las fechas de las elecciones para que las elecciones estatales o locales coincidan con las elecciones federales y de esa misma manera van todas en el mismo paquete. Casi todos los estados han homologado, digamos, la temporalidad de sus elecciones. Hay 2 casos que recuerdo primero que otros. Por ejemplo, el caso de Baja California Norte, donde se eligió un gobernador por 2 años para ajustar el periodo y que coincidiera con la elección presidencial, y también está el caso, por ejemplo, de una elección de gobernador en Veracruz por solo 2 años, también para ajustar la fecha de la elección del gobernador de Veracruz que coincidiera con la elección de presidente de la República. Y así se han ido ajustando las elecciones de diputados locales, de renovación de congresos locales y de presidencias municipales, y por eso sucede que cada año decimos que es la elección más grande de la historia. La del 2024 es la más grande de la historia, también por otro factor, porque usted sabe que cada año la lista nominal de electores, es decir, las personas que tienen credencial de elector para votar, aumenta más o menos en un 3% cada 3 años. Entonces, por eso también el número de votantes que participan en una elección suele ser mayor. Por ejemplo, la elección del 2018, si no estoy equivocado, hablamos de más o menos como 96 millones de ciudadanos que participaron en la elección del 2018. Para la elección del 2024 se calcula que van a participar, escuche usted, 98 millones de personas. Por eso se habla de que esta que viene, la del 2024, es la elección más grande de la historia. Y en la diapositiva número 3 vemos que hasta el momento, con corte al jueves 30 de noviembre del 2023, que es la cifra más actualizada, hay 97 millones de ciudadanos mexicanos, 97 y medio, póngale usted, ahí lo está viendo en pantalla, 97,5 millones de mexicanos que tienen credencial para votar y podrán acudir a las urnas el domingo 2 de junio del 2024. Usualmente, y esta es una constante en los comicios de cada 3 o cada 6 años, el promedio de participación es del 62%. Esto significa que de esos 97,5 millones de mexicanos que tienen credencial de elector para votar, estarán en las urnas arriba de 50 millones de mexicanos. Es decir, como el 62, el 64% son los que usualmente participan en la elección de presidente de la República. Y en este paquete, si vemos la diapositiva número 4, nos vamos a dar cuenta que en este paquete hay una mayoría, y esto es muy interesante, hay una mayoría de mujeres en la lista nominal de electores. Esto significa que las mujeres tienen un peso político y electoral mucho más definitivo que el de los varones, porque de acuerdo con la imagen que están ustedes viendo, el 50 millones 636,000 mujeres van a estar en las elecciones del próximo año y va a haber nada más 46 millones de varones. Es decir, el porcentaje de mujeres que van a participar en los comicios del próximo mes de junio son 51.90% contra 41.09% de los varones. Y les voy a dar otro dato más. Luego que se realizó la elección del 2018, la elección presidencial del 2018, el Instituto Nacional Electoral hizo un estudio para saber cómo votan los mexicanos. Y lo que quedó comprobado y documentado de la elección del 2018 es que un 10% más de mujeres acudieron a las urnas en la elección presidencial de hace 5 años. Así que no le extraña a usted que en la elección del 2024, además de que son más las mujeres que tienen credencial para votar, también probablemente va a haber un porcentaje más alto de mujeres que van a acudir a las urnas. Y otra pregunta que nos tenemos que hacer con respecto a los comicios.
¿Cuáles son las autoridades que intervienen en el proceso electoral y cuáles son las funciones de cada una de ellas? En México, usted lo sabe porque ha sido un tema recurrente durante el año. En México hay un Instituto Nacional Electoral, pero también hay 32 institutos electorales en estatales, es decir, cada entidad federativa, incluyendo la Ciudad de México, tiene su propio instituto electoral local, que es el que organiza las elecciones de gobernador o de jefe de gobierno, y además organiza las elecciones de alcaldías, por ejemplo, en la capital del país, y de municipios en los estados, y también la renovación de los congresos en los estados y de lo que en un principio se llamaba Asamblea Legislativa en la Ciudad de México y que ahora también es un congreso. Bueno, eso es lo que organizan los 32 institutos electorales estatales. Pero también, usted lo sabe porque también ha sido un tema recurrente por los escándalos reiterados, que hay un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como hemos visto lo tiene muy buena fama. Pero igual que hay un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay también 32 tribunales electorales en cada uno de los estados del país. Y de la misma manera, hay una fiscalía especializada en materia de delitos electorales que tiene competencia federal, que tampoco sirve para mucho, porque yo no recuerdo que hayan metido a la cárcel a algún político tramposo que haya hecho alguna trampa o irregularidad en una elección, pero existe una fiscalía especializada en delitos electorales que actúa en el espacio federal, que tiene competencia federal, y de la misma manera hay 32 fiscalías que tienen competencia en cada uno de los estados de la República, que tampoco sirven para mucho porque regularmente no meten a la cárcel a ningún delincuente electoral, aunque exista una ley sobre delitos en materia electoral y varios de esos delitos estén ya incluidos tanto en el Código Penal de la Federación como en los códigos penales de los estados. Pero bueno, existen, aunque en la práctica no sirvan para mayor cosa, ni los tribunales electorales de los estados, ni las fiscalías en delitos electorales federal o estatal. Y mire, en la diapositiva número 6 vemos con toda claridad la descripción así muy somera de lo que es el Instituto Nacional Electoral. El INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, es decir, usted sabe que a los consejeros electorales los nombra el Senado de la República. Bueno, pues los partidos participa el Poder Legislativo de la Unión en el nombramiento de los magistrados, de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Es la autoridad administrativa en materia electoral. Esto no hay que perderlo de vista. El INE es una autoridad administrativa que se rige por principios muy concretos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad en el proceso electoral. Es la autoridad administrativa que organiza todo, que dice cuáles son las reglas del juego, que dice quiénes pueden participar y cómo pueden participar, y que además valida si los aspirantes a candidatos pueden o no pueden ser registrados para contender por un cargo de elección popular. Y luego, en la diapositiva 7 vemos la descripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional. Cuando hablamos de jurisdiccional, hablamos de una autoridad que tiene facultad para interpretar y aplicar las leyes, ¿sí? Entonces, el tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, cuya función primordial es resolver las controversias e impugnaciones electorales. Y algo muy importante que todos debemos saber: las determinaciones que toma el Tribunal Electoral del Poder Judicial no pueden ser de ninguna manera, no hay defensa contra las últimas resoluciones del Tribunal Electoral. Cuando el Tribunal Electoral dice, esta es mi sentencia con respecto a cierto tema, no hay ninguna autoridad por encima del Tribunal Electoral a la que se pueda recurrir, porque las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su última instancia son inatacables. Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede intervenir en las decisiones o en los criterios que establezca el Tribunal Electoral
en esa materia, en la materia electoral, que es exclusiva del tribunal. Y, por supuesto, pues el tribunal no se puede meter en otros ámbitos que corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es tan importante el papel del tribunal que sus decisiones son inatacables. No hay instancia superior al Tribunal Electoral y particularmente ninguna instancia superior a la Sala Superior del Tribunal Electoral, que está integrada por 7 magistrados. Esas decisiones son inatacables. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, como lo vemos ahora en la diapositiva 8, la Fiscalía Especializada es el organismo especializado de la Fiscalía General de la República, responsable de la pronta, expedita y debida procuración de justicia respecto de los delitos electorales. Mire usted, la Fiscalía General de la República tiene 2 brazos muy importantes: la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Pero en lo general, como le decíamos a usted hace un momento, no hay, digamos, claridad o algún precedente concreto y específico que nos permita suponer que en algún caso de delito electoral, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Federación haya metido a la cárcel a algún delincuente electoral. Es más, creo que han sido excepcionales los casos en donde se ha abierto una investigación y se han fundado acusaciones en contra de algún delincuente electoral. En lo que regularmente termina es en que le pasan la pelota al Instituto Nacional Electoral o a los institutos electorales de los estados para que les apliquen una multa, porque lo que podrían ser sancionados como delitos terminan siendo sancionados como faltas administrativas. Y lo que les decíamos desde un principio, cada entidad federativa tiene su propio tribunal estatal electoral, y también cada entidad federativa tiene su propia fiscalía especializada en delitos electorales que cumplen la misma tarea que las instituciones federales, nada más que esto en el ámbito de los estados. Una pregunta más: ¿cuáles son las entidades federativas en las cuales habrá renovación del Poder Ejecutivo? ¿Y cuántas regiones electorales hay en el país y qué estados las integran? ¿Cuáles son los estados de la República que aportan más diputados federales? Se lo ha preguntado seguramente usted alguna vez, ¿no? O sea, ¿qué estado tiene más diputados? ¿Y por qué razón los tiene? Le voy a sintetizar la idea con respecto a los diputados federales. Mire usted, el país tiene 126 millones de habitantes. Ese es el resultado del último censo de población que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los censos de población se realizan cada 10 años. El último censo de población se hizo en el 2020 y ese censo dice que en el 2020 el INE contó 126 millones de mexicanos. Bueno, segundo punto. Esos 126 millones de mexicanos se dividen entre 300. Porque son 300 los distritos electorales de mayoría donde se compite para diputados federales. Por lo tanto, un distrito electoral federal viene teniendo entre 250,000 y 300,000 ciudadanos. Más o menos es la media, entre 250,000 y 300,000 ciudadanos, que son el resultado de dividir los 126 millones de mexicanos entre 300 distritos electorales. Así es como se decide cuántos votantes puede tener cada distrito. Mire usted, en la diapositiva número 11 vemos así de manera muy genérica cuáles son los estados donde va a haber elecciones. Y si usted observa, están con diferentes colores porque eso tiene un propósito muy específico. Los estados que están así con un color rosa clarito son los estados que son gobernados por el partido Morena. De esos 9 estados donde va a haber elección de gobernador, 5 son gobernados por Morena, 2 son gobernados por el PAN, usted los ve, los estados panistas con franjas azules, y 1 es gobernado por el partido Movimiento Ciudadano. Estos son los 9 estados donde se va a renovar el gobernador. Usted sabe que Claudia Sheinbaum pidió licencia en la Ciudad de México para ser candidata presidencial. Enrique Alfaro Ramírez ahí sigue, no se animó a ser candidato presidencial. Cuitláhuac García termina su periodo en Veracruz. Sergio Salomón Céspedes termina en Puebla.
Diego Sinué Rodríguez Vallejo en Guanajuato, Rutilio Escandón termina en Chiapas, Carlos Manuel Merino Campos concluirá su periodo en Tabasco después de relevar a partir del 2021 a Adán Augusto López Hernández, quien fue invitado por López Obrador para ser su secretario de Gobernación. En Yucatán termina Mauricio Vila Dosal, quizá Mauricio Vila Dosal, el mejor gobernador que tuvo el PAN en los últimos 6 años. Y también en Morelos termina Cuauhtémoc Blanco Bravo, que ha de andar muy contento porque ya ven que las Águilas del América volvieron a ganar un campeonato. Bueno, pues estas son las gubernaturas y la jefatura de gobierno que se van a renovar. Y hay 2 detalles que usted debe saber. Por supuesto, la Ciudad de México es la entidad más emblemática de Morena, es, digamos, la joya de la corona de Morena, aunque también el Estado de México, que ganó este año en el 2023, es el estado que en términos de población y de potenciales votantes es el más grande y el más poderoso de la República, el Estado de México, pero políticamente, jurídicamente, la Ciudad de México es el corazón de la República y la juega Morena en las elecciones del domingo 2 de junio del 24. Pero también la entidad más emblemática del partido Movimiento Ciudadano es el estado de Jalisco. Y hasta donde vamos, de acuerdo con algunos sondeos que se han hecho durante las precampañas, en Jalisco la precampaña empezó el 5 de noviembre y va a terminar el 18 de enero. En esas precampañas ya se han hecho algunas mediciones y Morena está muy cerca de meterle un susto a Movimiento Ciudadano en Jalisco, ¿eh? Morena es muy competitivo en Jalisco. Y Jalisco es la tercera entidad más importante de la República por habitantes y por potenciales votantes. Y luego, otro dato importante que usted debe tener presente. La joya del Partido Acción Nacional, el estado más importante que gobierna Acción Nacional en este momento, el PAN solamente gobierna 5 estados de 32, pero el más importante es Guanajuato y también va a estar en juego el domingo 2 de junio del 2024. Y también se juega Yucatán, que es un estado importante. En Guanajuato, hasta este momento, el PAN parece que va tranquilo rumbo a la repetición en la gubernatura. Guanajuato es un estado que el PAN gobierna desde hace 32 años y hasta el momento pareciera que puede ir 6 años más en el gobierno. Sin embargo, Yucatán, en donde concluye Mauricio Vila Dosal, en Yucatán la competencia puede ser muy cerrada y también Morena podría tener posibilidades de triunfo, de tal manera que de 9 estados que se van a jugar el 2 de junio del 2024, no le extraña a usted que Morena pueda ganar 8 de 9 y nada más quedaría en poder del PAN el estado de Guanajuato. Es una posibilidad muy clara, pero habrá que esperar a ver qué sucede más adelante. Mientras tanto, si vemos la diapositiva 12, usted verá cuáles son las 5 circunscripciones electorales del país, las 5 regiones electorales del país. Esta división del país se hizo porque en cada una de las 5 circunscripciones electorales del país, ahí lo dice la leyenda que ve usted abajo a la derecha, en cada una de las 5 circunscripciones electorales del país se reparten 40 diputados de representación proporcional y en promedio dentro de cada una de esas regiones hay 60 distritos donde se compite por mayoría relativa. Pero, ¿por qué se hacen estas 5 regiones? Por una razón muy concreta. Voy a poner el caso, por ejemplo, de la circunscripción 1. Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Todos los partidos, los 7 partidos se inscriben sus listas de 40 aspirantes a diputados plurinominales en esta primera circunscripción, porque son 40 los diputados que se ponen en juego. Entonces, por ejemplo, el PAN junta todos los votos que saca en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Todos esos votos que el PAN obtiene en esta región los junta y esos votos le dan un porcentaje de la votación en esta región al PAN. Y lo mismo sucede en el caso de Morena, de MC. En esta región, por ejemplo, es muy probable que Morena saque una buena votación, pero como está ahí también el estado de Jalisco, donde va a ser muy competido con Movimiento Ciudadano, es muy probable que
en esta circunscripción, por ejemplo, Morena puede llevarse, no sé, el 40-45% de los votos y que MC se puede llevar un 25-28%. Pero con base en ese porcentaje de votos, se reparten los 40 diputados que corresponden a esta región. Y así en cada una de las 5 regiones que usted está viendo en pantalla, se reparten 40 diputados, sumando todos los votos que cada partido logra en esa región, en esa circunscripción, y con base en ese porcentaje que logra en esa región, le dan los diputados que le correspondan, que se reparten. Y de manera paralela, pues en cada región se compite, le decía yo, por lo menos por 60 diputados de mayoría relativa, que gana ahí el que saca más votos. Simplemente en cada distrito son parte de los 300 distritos que hay en el país. Y luego, mire usted, vemos en la diapositiva 13 que hubo movimiento en la redistritación. El año pasado, el Instituto Nacional Electoral hizo una redistritación, es decir, reconfiguró los distritos electorales del país por una razón muy simple, porque recuerda usted que le decía yo que cada 10 años hay un censo de población. Entonces acaba de salir el censo de población del 2020 y por lo tanto el Instituto Nacional Electoral volvió a dividir la población del país entre 300 distritos electorales. Y aquí hay casos muy concretos. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene en este momento 22 distritos electorales, pero tenía 24, pero perdió 2. Eso significa que la Ciudad de México en estos 10 años perdió población. Usted ve también, por ejemplo, el Estado de México, que en las elecciones de este año tendrá 40 distritos electorales, pero en la de 2018 tuvo 41 distritos. Esto quiere decir que el Estado de México también perdió población en estos últimos 10 años. Y luego, ¿quién ganó población? Bueno, de acuerdo con lo que vemos en pantalla, el Estado de Nuevo León tiene ahora 14 distritos cuando solamente tenía 12 en el 2018, es decir, ganó 2 distritos electorales. Esto significa que Nuevo León incrementó su población en los últimos 10 años. O sea, todo esto tiene un significado muy concreto y podemos ver, por ejemplo, que Nuevo León aumenta 2 distritos y esto representa, en términos de población, por lo menos 500,000 habitantes o 600,000 habitantes más, lo que significa que Nuevo León ha recibido un flujo de migración permanente en los últimos 10 años y es una migración que regularmente viene del sur, de los estados de Veracruz, de Tabasco, de San Luis Potosí. Pero esta descripción de los distritos electorales uninominales también nos muestra los flujos de migración y hacia dónde se va la población, quiénes ganan habitantes y quiénes los pierden. Entonces, este puede ser un dato muy ilustrativo para saber por qué la gente se está moviendo de una a otras regiones. Y bueno, también en las elecciones del 2024 serán las más grandes, pero también serán las más caras de la historia del país. ¿Cuánto costarán las elecciones del 2024? Bueno, lo vamos a saber enseguida. Si vemos, por ejemplo, la diapositiva número 15, vemos el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esa tabla vemos el presupuesto de esas 2 instituciones, del Tribunal y del Instituto Electoral, de la elección presidencial del 2006, de la elección presidencial del 2012 y de la elección presidencial del 2018. La elección presidencial del 2018, que es la que más se puede comparar con la actual, le costó a los mexicanos, nos costó a todos los mexicanos, nada más en el financiamiento del Tribunal Electoral y del Instituto Electoral, 28,908 millones de pesos, así como suena, 28,908 millones de pesos. Eso fue lo que costó el financiamiento de la elección del 2018. Después, en la diapositiva 16, vemos el costo de la elección del 2021, del 2022 y del 2023, pero no pierda de vista el dato. En el 2018, las elecciones, nada más con el financiamiento del Instituto Electoral y del Tribunal, nos costaron 28,908 millones. Nos vamos a la diapositiva número 17 y vea usted. Este año las elecciones nos van a costar 36,390 millones de pesos.
36,090 millones de pesos, nada más en lo que corresponde al financiamiento del Instituto Electoral, cuesta 22,000 millones, el financiamiento federal a los partidos políticos, o sea, entre los partidos políticos y el INE se llevan 32,600 millones de pesos, 32,600 millones de pesos. Pero si le agregamos los 3,000 millones que cuesta el Tribunal Electoral, la elección del 2024, nada más por el Instituto Nacional Electoral y por el Tribunal Electoral, incluyendo el financiamiento a partidos, nos va a costar a los mexicanos 36,390 millones de pesos. Es decir, 7,482 millones de pesos más que las de 2018 y un incremento del 25,88%. Es decir, sí, las de este año van a ser las elecciones más caras de la historia y también las más grandes y las más caras, las dos cosas al mismo tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos aspirantes a candidatos independientes están inscritos para presidente de la República, para senadores y diputados federales? Pues mire, no fue muy numerosa la demanda este año, hubo más solicitudes de candidaturas en el 2018 que ahora. Si vemos, por ejemplo, la diapositiva 19, observaremos que hubo 32 personas hubo 32 personas que expresaron su intención de ser candidatos independientes a la presidencia de la República. Pero el INE, por ejemplo, cuando esas personas le dicen, oye, INE, yo quiero ser candidato a la presidencia, el INE le dice, en la ley están los requisitos que debes de cumplir. De esos 32 que manifestaron su intención de competir, 23 no cumplieron con los requisitos. Solo 8 aspirantes lo lograron, pero a estas alturas uno de ellos ya dijo, no, yo mejor me retiro de la competencia. ¿Por qué? Porque mire usted, para que lo pueda inscribir el INE como candidato independiente a la presidencia de la República, tiene usted que reunir 961,405 firmas. Y usted se preguntará, ¿y por qué 961,000? Bueno, pues simplemente por una razón, porque representa el 1% de la lista nominal, de las personas que estaban inscritas en la lista nominal para votar, con fecha y corte al 31 de agosto del 2023. Es decir, se pone un término sobre cuál lista nominal se va a utilizar para el asunto de los candidatos independientes y con base en la lista que cerró el 31 de agosto del año pasado, se determinó que esa lista nominal cerró con 96 millones de ciudadanos. Pero el 1% son 961,405 y esas son las firmas de apoyo que necesita quien aspire a ser candidato presidencial por la vía independiente. El plazo para reunir estas firmas es un plazo de 120 días que termina, es un plazo que termina el 6 de enero del 2024. Y nada más como una probadita para que usted vea cómo va el asunto y lo complicado que es. Mire, la diapositiva 20. Rescatamos este dato con corte al 4 de diciembre del 2023, que es el corte, prácticamente uno de los cortes más recientes. El otro lo acaba de hacer el INE hace unos días, pero en el corte del 4 de diciembre, que es muy actualizado, por ejemplo, José Eduardo Verástegui Córdoba, que es el candidato católico y de derecha, sobre esos 961,000 firmas que tendría que reunir para que lo puedan registrar, hasta el 4 de diciembre apenas llevaba 125,583, es decir, el 10,14% de las firmas que necesita. Nada más con respecto a este dato hasta el 4 de diciembre, para que Verástegui lograra las firmas que necesita, las 961,000, y entregarlas a más tardar el 6 de enero, Verástegui tendría que estar reuniendo en este momento 25,000 firmas diarias, por lo menos 25,000 firmas diarias para juntar las 961,000 que necesita. Y en el caso de Ulises Ernesto Ruiz, usted sabe que Ulises Ruiz fue gobernador de Oaxaca y fue priista. Él hasta el 4 de diciembre apenas llevaba el 6,10% de las 961,000 firmas que necesita. Igual que Verástegui, para cumplir la cuota al 6 de enero de este año,
al 6 de enero del 2024, pues tendría que haber estado reuniendo en lo que le restaba por lo menos 26,000 firmas diarias, que no creo que lo haya logrado. Entonces, con base en estos datos, que son muy fríos, podemos anticipar que no va a haber candidato independiente a la presidencia de la República. Simplemente no es posible, porque si ellos en algo así como 90 días lograron apenas el 10% y el 6%, es muy difícil suponer que en un mes hayan podido lograr incrementar la captación de firmas como para llegar a 961,000. No creo sinceramente que vaya a haber candidato independiente a la presidencia de la República. Y luego vemos lo que corresponde a las senadurías. Solamente 6 aspirantes de 11, 6 de 11 cumplieron los requisitos. Hasta el momento, el plazo para reunir firmas venció el 21 de diciembre del 2023. Hasta este momento no verifica si hubo alguno de los aspirantes que logró reunir las firmas, porque usted sabe que ellos entregan las firmas y luego el INE tiene que checar si están en la lista nominal, si no hay firmas repetidas, si no hay algún error en la firma que se entregó. Entonces, aunque el 21 de diciembre terminó el plazo para reunir firmas para los que aspiraban a ser candidatos independientes al Senado, todavía no están validadas esas firmas. Y lo mismo sucede en el caso de quienes aspiran a ser candidatos independientes a diputaciones federales. 68 manifestaron su intención, 44 lograron que el INE les diera la oportunidad de reunir firmas. El plazo para reunir firmas para los candidatos a diputados independientes se venció el 29 de noviembre. Hasta el 29 de noviembre había por lo menos 11 de esos 44 aspirantes que ya habían entregado firmas suficientes al INE, pero como en el caso de las en el caso de los aspirantes a candidatos independientes al Senado, el INE muy probablemente en esta primera semana de enero, en la próxima semana de enero, nos va a decir ya formalmente quiénes sí cumplieron con el requisito de las firmas suficientes para ser inscritos como candidatos independientes, bien sea al Senado de la República o bien sea a una diputación federal. Ya decíamos que para presidente de la República lo más probable es que no va a haber ninguno que logre reunir las 961,000 firmas. Otro punto importante, y prepárese usted porque la verdad que luego es un asunto muy latoso. A mucha gente, desafortunadamente, y digo desafortunadamente para los partidos políticos y para los candidatos, a mucha gente no le gusta escuchar los mensajes de los candidatos o de los partidos, eso que llamamos spots publicitarios o propagandísticos. No nos gusta a la mayoría porque la mayoría de esos spots son insustanciales, no tienen contenido, no vale la pena ni siquiera perder el tiempo en escucharlos porque además sabemos que mucho de lo que a veces prometen los partidos políticos o los candidatos son puras mentiras. Pero bueno, más allá de que nos guste o no nos guste la propaganda política, prepárese, porque durante el proceso electoral 2023-2024 que ya está en marcha, se van a difundir 52 millones de spots promocionales de precandidatos, candidatos, partidos políticos y autoridades electorales. ¿Cómo se van a distribuir esos 52 millones de spots publicitarios? Que además le voy a decir otra cosa. Para los partidos políticos y los candidatos son gratis. ¿Por qué? Pues porque es una cuota de tiempo que las estaciones de radio y de televisión que tienen concesiones del Estado mexicano le tienen que devolver al Estado mexicano para que a través del INE se distribuya ese tiempo para que lo use el INE y para que lo usen los partidos políticos y sus candidatos para hacerse propaganda gratis con cargo a nosotros los usuarios, los contribuyentes, perdón. Bueno, mire usted. Diapositiva 24, proceso electoral 23-24, precampañas, del 20 de noviembre del 2023 al 18 de enero del 2024. Ya estamos en la parte culminante de las precampañas. El 18 de enero, el próximo 18 de enero, terminan las precampañas para presidente de la República, para senadores, para aspirantes a gobernadores o jefe de gobierno de la Ciudad de México. El 18 terminan las precampañas, pero para entonces ya habremos recibido una estimulación, por llamarla así,
de por lo menos 16 millones de spots electorales. 8 millones correspondientes a los partidos políticos y otros 8 millones correspondientes a la autoridad electoral, tanto federal como estatales. Y ahí ve usted en pantalla que el partido que tendrá más spots en esta etapa de precampaña que cierra el 18 de enero va a ser el partido Morena con 2.618.000 spots. Y el que menos spots publicitarios tendrá va a ser el Partido del Trabajo con 578.604. En la siguiente etapa que nos importa, que para nosotros es fundamental, es las campañas electorales, porque eso es lo que luego sigue. De acuerdo con el organigrama que estableció el Instituto Nacional Electoral, las campañas electorales se van a realizar del 1 de marzo al 29 de mayo de este año, ya de este 2024. Pues mire usted, nada más en esta etapa de campañas formales nos van a disparar los partidos políticos y las autoridades electorales otro paquetote de 22 millones de spots políticos. ¿Cómo la ve? Y nada más en esta etapa de las campañas, Morena nos va a disparar 5.277.907 spots, y el que menos va a tener presencia con estos spots publicitarios, pues va a ser el Partido del Trabajo, que nada más le alcanzó para recibir 1.090.446 spots publicitarios. Si usted es simpatizante del PAN, pues qué suerte, porque le va a tocar escuchar por lo menos 3.059.000 mensajes políticos del PAN entre el 1 de marzo y el 29 de mayo. Y bueno, pues tendremos que prepararnos para esta andanada de mensajes políticos, ideológicos, electorales, que en la mayoría de los casos no nos dicen mucho. Y ya nada más para cerrar, en la diapositiva número 26, vemos en la diapositiva número 26 la suma total de esta tortura y de este martirio. 52 millones de spots, 21.586.000 de la autoridad electoral y 30.465.000 spots de los partidos políticos, para un total de 52.052.052.106 spots publicitarios. Así que prepárese. Dice, por ejemplo, que la política es el arte de aprender a comer sapos. Bueno, pues también el ciudadano a veces tiene que comerse uno que otro sapito, y más cuando le disparan 52 millones de spots. Bueno, por fortuna va a ser en todo el país, no le van a tocar todos a un solo estado de la República. Por lo menos se va a repartir esta tortura de 52 millones de spots electorales. ¿Y qué más va a pasar? Bueno, pues también va a suceder que durante las campañas electorales se van a realizar 3 debates entre los aspirantes a la presidencia de la República. ¿Dónde y cuándo se van a realizar y cuáles serán los temas que abordarán? Pues enseguida se lo decimos, porque vemos la diapositiva número 28 y ahí vemos que el INE organizará 3 debates para la elección presidencial. Todos los 3 se van a realizar en la Ciudad de México. El primer debate será el domingo 7 de abril del 2024 a las 20 horas. Todos van a ser a las 20 horas, tiempo del centro de la República. El primer debate el domingo 7 de abril, el segundo debate el domingo 28 de abril y el tercer debate el 19 de mayo del 2024. ¿Y cuáles van a ser los temas? Bueno, vemos, por ejemplo, en la diapositiva número 29, que las reglas básicas establecen que los debates de aspirantes a la presidencia de la República deberán incluir, entre otros, los siguientes temas. Estos son obligados: seguridad, economía y empleo, combate a la corrupción y transparencia, salud y educación, pobreza, medio ambiente, migración y política exterior, atención a grupos en situación de vulnerabilidad y política y gobierno. Y el primer debate, aquí ve usted en pantalla, dice formato A, se refiere más bien al primer debate, así le llaman, formato A. Este primer debate, el tema genérico será la sociedad que queremos, y los subtemas serán educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Este será el primer debate, que le decíamos a usted será el domingo 7 de abril. ¿Y cuál va a ser el del 28 de abril? Bueno,
El debate del 28 de abril se va a denominar La Ruta hacia el Desarrollo de México, está en la diapositiva 30, y habla de los temas crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Y el formato C para el tercer debate del domingo 19 de mayo se va a denominar Democracia y Gobierno, Diálogos Constructivos. Incluirá temas como política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, democracia, pluralismo y división de poderes. Todo eso es lo que se va a debatir. Sabemos, porque así lo dispuso el INE, que uno de estos tres debates va a ser en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y los otros dos pueden ser, de acuerdo con lo que decide el INE, lo tiene que decidir, pues yo me imagino que entre enero y febrero, enero, febrero, marzo, porque el 7 de abril empieza el primer debate. En cuanto el INE lo defina, sabremos si el segundo y tercer debate o el primer debate y el tercero, según se decida. Dos de los tres debates se van a realizar, no sé, en algún medio de comunicación, en alguna universidad pública, en alguna universidad privada. Depende de lo que resuelva el INE en razón de las condiciones que ofrezca. Quien tenga interés en que dos de los tres debates se realicen en instituciones ajenas al Instituto Nacional Electoral. Lo sabremos en su momento y con mucho gusto le informaremos oportunamente para que compre usted sus refresquitos, sus papitas, sus botanitas y se ponga a ver los debates de los candidatos de las candidatas presidenciales y veremos si se suma una o uno más para hacer tres o solamente dos se van hasta la final, en este caso Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. ¿Cuáles conteos rápidos se van a realizar en la República el día de los comicios para conocer las tendencias de los resultados electorales? Mire, los conteos rápidos son, digamos, encuestas de salida. Cuando usted sale de la casilla, después de que usted votó, se le acerca un muchacho así identificado con un gafet que dice que el INE lo autorizó para hacer esas preguntas y le pregunta, oiga, ¿me puede decir por qué partido votó? Y ese conteo rápido que lo organiza el INE también, en ese conteo rápido el INE ya va más o menos de una muestra del total de las casillas en un estado o en un distrito electoral o en la República en general. El INE ya más o menos diseña una muestra que pretende que sea representativa o de todos los mexicanos o de todos los integrantes de un estado o de todos los integrantes de un distrito y con base en eso, en esos conteos y en esa muestra, el INE ya más o menos manda gente a diferentes casillas en diferentes segmentos poblacionales y hace una muestra de conteo de salida que se llama conteo rápido. Esos los da a conocer el INE una vez que se cierran las casillas. ¿Para qué? Pues para que la gente tenga más o menos una idea de por dónde va caminando el proceso electoral y algo importante, el resultado del proceso electoral. Los conteos rápidos, que son encuestas de salida, en la mayoría de los casos sí pueden tener un alto grado de confiabilidad. Y en este caso el INE, por ejemplo, va a realizar 3 conteos rápidos en el proceso federal, un conteo rápido para presidente de la República en todo el país, conteo rápido para senadores, me imagino que en la lista nacional y en las entidades federativas, y también conteos rápidos en algunos distritos para decirnos cómo va la tendencia nacional en cuanto a la votación para diputados, en cuanto a la votación para senadores y la votación para presidente. O sea, no nos dice en tal estado va a ganar los senadores tal partido, no. Nos dice la tendencia de la votación para senadores va arriba a tal o cual partido, y en la de diputados tal o cual partido, y en presidente tal o cual partido. Es, digamos, una muestra global porque en este caso estamos hablando de la elección federal, pero también el INE va a organizar los conteos rápidos para saber cómo va la votación una vez que cierran las urnas, la votación para gobernadores y para jefe de gobierno de la Ciudad de México, o jefa de gobierno si es mujer, en Chiapas, en Guanajuato, en Jalisco, en Morelos, en Puebla, en Tabasco, en Veracruz y en Yucatán. El INE va a coordinar conteos rápidos. También en la Ciudad de México, para que a eso, digamos, de las 6:30 de la tarde,
ya más o menos tengamos una idea de quién puede ganar las gubernaturas o la Ciudad de México el mismo día de la elección, porque ya ve usted que luego empiezan a llegar apenas las urnas a los distritales y el conteo pues va a veces muy lento. Digamos, el conteo oficial, el cómputo oficial a veces va un poco lento, pero con estos conteos rápidos pues ya más o menos nos damos una idea de quién puede ganar. Y el INE va a organizar los 9 conteos rápidos en 8 estados de la República y en la Ciudad de México para ver quién lleva la delantera, y también para presidentes, senadores y diputados en todo el país. ¿Cuántos estados gobiernan actualmente los partidos que van a participar en la contienda electoral del domingo 2 de junio? Esto es muy interesante por una razón, fíjese usted. O sea, cuando un partido gobierna una entidad, habrá quien diga, no, pero pues si Cuauhtémoc hizo un muy mal gobierno en Morelos, por poner un caso, ¿no? Que es el más conocido y recurrente. Sí, probablemente sí, pero también hay otra cuestión. Durante los últimos 5 años, casi 6 años, el partido que gobierna un estado tiene una influencia territorial, tiene a su disposición todos los servicios y todos los programas que administra el gobierno del estado. Habrá gente que se sienta defraudada o decepcionada, pero habrá otros que se sentirán muy contentos porque el gobierno hizo algo en su beneficio. Entonces, el hecho de que haya, por ejemplo, un partido que gobierna un estado, indudablemente le da una ventaja porque tiene una mayor presencia territorial, política y de influencia electoral. Y, ¿sabe usted algo que puede ser un asunto definitivo e importante? Vamos a la diapositiva número 35. En esta diapositiva número 35, ustedes ven 21 estados. Estos 21 estados son los que gobierna Morena de manera directa, o sea, son los estados gobernados por Morena. 21 estados de la República, incluyendo la Ciudad de México. Bueno, miren, nada más para que se dé usted una idea muy, muy concreta de lo que esto significa. Morena gobierna el Estado de México, que es el estado, perdone usted, Morena es el estado que tiene más población de todos los estados de la República, con 16.992.000 ciudadanos. Morena es también el estado que tiene la lista nominal de potenciales electores más grande, que rebasa los 12 millones de votantes potenciales. Es el estado número 1 de la República por el número de habitantes y de votantes que tiene. Y fíjese usted, también Morena gobierna la Ciudad de México, que es el segundo estado más importante por población y votantes. También gobierna el estado de Veracruz, que es el estado número 4 de los más importantes del país, y gobierna Puebla, que es el quinto estado más importante por población y por votantes potenciales. Y en síntesis, Morena gobierna 21 de 32 estados de la República. Y luego, si nos vamos a la siguiente diapositiva, la número 36, vamos a ver que con una pequeña ayuda de sus amigos, Morena también gobierna el estado de San Luis Potosí, donde ganó la coalición Partido Verde PT, y también gobierna Morelos, donde ganó Encuentro Social, Morena y Partido del Trabajo. Es decir, en síntesis, Morena y sus aliados gobiernan 23 de 32 estados de la República. Y si vemos la conclusión de la diapositiva número 37, vea usted qué impresionante. La población de los 23 estados del país que tienen gobiernos de Morena y de sus aliados, esos 23 estados del país tienen una población de 89.942.000 habitantes. Pero se lo voy a simplificar. ¿Qué representan los habitantes de esas 23 entidades que gobiernan Morena y sus aliados? El 71.37% de la población total del país. 71 de cada 100 habitantes de México son gobernados por Morena. Y además, abajo a la derecha, la lista nominal de potenciales votantes en los 23 estados gobernados por Morena son 68.983.000 habitantes. ¿Y sabe cuánto representa porcentualmente? Morena tiene influencia directa sobre el 71.93% de todos los votantes potenciales en el país. Y esto indudablemente es una gran ventaja, por supuesto. Si nos vamos a la diapositiva 38,
verá usted cuáles son los estados que todavía gobierna el PAN y qué población representan y qué votantes potenciales representan. El PAN todavía gobierna Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Yucatán y Aguascalientes, y pondrá en juego este año Guanajuato y Yucatán. Pero esos 5 estados que gobierna el Partido Acción Nacional representan el 15.45% de la población total del país y el 12.87% de los potenciales votantes de toda la República. Si nos vamos a la diapositiva 39, veremos cuál es la situación con respecto al partido Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano gobierna 2 estados muy importantes, ¿eh? Por ejemplo, el estado de Nuevo León tiene casi 6 millones de habitantes, 5.784.000. Es uno de los estados más grandes, si no estoy equivocado. El estado de Nuevo León debe de ser, miren, me voy a regresar tantito yo, nada más para darle el dato. Nuevo León es el estado número 7 de la República por su población y por sus potenciales votantes. Es el 7º estado más importante de la República, el estado de Nuevo León. Y Nuevo León, como le decía hace un momento, Nuevo León tiene una población de casi 6 millones de habitantes y tiene 4.3 millones de votantes potenciales. Pero Jalisco es la tercera entidad del país más fuerte por población y por votantes potenciales, con 8.348.000 habitantes y 6.496.000 votantes potenciales. Pero nada más con 2 estados, fíjese usted, Movimiento Ciudadano tiene presencia y gobierna al 11.21% de la población total del país y tiene presencia e influencia en el 11.24% de los votantes potenciales de todo el país, casi los mismos porcentajes que el PAN. El PAN gobierna al 12.45% de la población del país y MC gobierna al 11.21%. El PAN tiene influencia en el 12.87% de los votantes potenciales del país y el partido MC sobre el 11.24%. Por eso, aquí se parte de la presunción de que aún yendo de manera independiente en una contienda presidencial con un candidato más o menos razonablemente interesante, Movimiento Ciudadano se podría convertir después de las elecciones del 2 de junio del 2024 en la segunda fuerza política de la República, ¿eh? Eso no lo descarte porque sí tiene el potencial, pero para lograr eso primero tiene que retener Jalisco, y en Jalisco Morena le anda pisando los talones y tendría que sacar una muy buena votación en Nuevo León, donde Samuel Alejandro García Sepúlveda tiene en contra al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y habrá que ver cómo le va en Nuevo León. Pero si logra superar esas 2 elecciones difíciles, Movimiento Ciudadano podría quizá desplazar al PAN del segundo lugar como fuerza política en todo el país. Y luego ya nos vamos a la diapositiva 40, donde vemos al rico empobrecido. El rico empobrecido pues es el PRI. Fíjese, nada más para que se dé una idea. En el 2018, el Partido Revolucionario Institucional gobernaba 14 entidades del país, 14 estados gobernaba el PRI en el 2018. Y en este momento, en el 2024, ya nada más gobierna 2 estados y de los más pequeños de la República, Coahuila y Durango. Y cuando digo pequeños, lo digo en razón de la población y de los votantes potenciales, no porque sean menos importantes que otros, sino en razón de esos 2 elementos. Entonces el PRI, por ejemplo, gobierna el 3.95% de la población total del país, el 3.95% nada más, y tiene influencia en el 3.86% de los votantes potenciales de toda la República. Así que imagínense ustedes, pues es un partido empobrecido que probablemente en las elecciones de este año, probablemente al PRI le va a costar muchísimo trabajo para lograr el porcentaje de votación del 3% que le permita conservar su registro. Probablemente el PRI va a andar por ahí del 5-6% de la votación nacional, pero pues es muy poco en razón a lo que tenía hace 5 años, casi 6 años en el 2018.
Y de esta manera ya vimos cómo va a ser la elección del 2024, vimos los detalles más importantes, vimos los datos que nos pueden dar claridad para saber cómo puede resultar esta contienda electoral del domingo 2 de junio del 2024, que ya está avanzando. Y mire usted algo que seguramente lo va a notar: como andamos en la euforia de la contienda electoral y de las candidaturas, mucho me temo que este año 2024 también se va a ir rapidísimo, como se fue el 2023, que se sintió casi como un suspiro. Así que vívalo con intensidad, trabaje fuerte, cumpla todos sus propósitos, sea una persona amable y generosa con los demás. Hay mucha gente en este país que está en condiciones difíciles o precarias, y creo que la generosidad podría ser una buena aportación de cada uno de nosotros para conmovernos de las necesidades y de las angustias de los demás y contribuir en la medida de lo posible a ayudarles a superarlas. Pero otra cosa bien importante: prepárese bien, observe bien a los candidatos, observe bien a los partidos políticos, analice muy bien lo que proponen, reflexione muy bien sobre la importancia de votar por unos o por otros y de lo que eso significa en cuanto a tenga con algún proyecto o con algún partido político. Si usted considera que vale la pena que algún partido siga en el gobierno o no siga, o si usted cree que sería razonable pensar que regresen algunos de los que ya estuvieron. O sea, todo eso es muy importante que usted lo reflexione, que usted lo piense, que usted lo analice, que vea la información que se publica cotidianamente. Por ejemplo, aquí en Sin Embargo, donde tratamos de ser lo más y documentados y honestos para que la información que usted reciba le sirva bien a tomar decisiones rumbo a los comicios. No deje en manos de otros ni en voluntad de otros la decisión. Usted infórmese bien, analice muy bien y decida con mucha serenidad e inteligencia qué es lo que quiere para su municipio, para su distrito electoral, para su estado y para el país. Y sea generoso, sea gentil, sea amable. Tratemos de que el país sea más cálido para todos. Y gracias, ya empezamos el año. Aquí estaremos como todos los años dispuestos a servirles de la mejor manera. Gracias de todo corazón por su gentileza, su generosidad, su apoyo. Qué bueno que sigue con nosotros. Apóyenos, vaya con nosotros al futuro, porque nuestro propósito único es servirle de la manera más profesional y honrada posible. Y gracias, descanse, recupérese de ese fin de año terrible, tremendo, ajetreado, y feliz 2024.